pues ya está con nosotros José Ángel Bergua. Platicar rápidamente, bienvenidos todos a los que están en esta sesión de presentaciones del libro. En este momento, el día de hoy, vamos a presentar 3 libros, ¿no? El primero, el de José Ángel Bergua, ¿no? Después el mío y por último el de Yolanda López García, ¿no? La dinámica un poco, pues tendremos una presentación, les pedimos a los ponentes que se limiten más o menos unos 20 minutos por presentación, dejar un pequeño espacio, un breve espacio de unos 10 minutitos para, pues si hubiera algún comentario, alguna pregunta, alguna pues participación y pues pasaríamos después al siguiente libro, así. Entonces, pues ya para no retrasarnos más, José Ángel, bienvenido. José Ángel Bergua nos va a presentar el libro Nada, Eones, Conciencia e Ignorancia, Zaragoza, Pensar Universitarias de Zaragoza del año 2021. Adelante, José Ángel. Muchas gracias, Josefat. Y antes que nada, pedir disculpas porque me he liado con los enlaces y resulta que he ido a parar a uno que estaba muy interesante, me hubiera quedado, porque iba sobre el transhumanismo, un tema que, en fin, que es apasionante. Pero bueno, aquí a lo que estamos. Bueno, el libro, como tú muy bien dices, se titula Nada. Ese debía ser el título original, no debía aparecer nada más, pero por indicación de la editorial y por el propio vértigo que yo sentía ante el título, pues decidí aceptar que tuviera, por indicación de la editorial, ese subepígrafe que es Eones, Conciencias e Imaginarios. Bueno, el libro parte de la idea, expuesta ya por Heidegger, de que en los comienzos de la civilización occidental, por lo que respecta al pensamiento filosófico, que es uno de los pilares fundacionales de la occidentalidad, pues parece que hubo, dice él, 3 autores que se preocuparon por el arjé, no los muchos más que nos suelen contar la historia de la filosofía, sino simplemente 3. Y esos 3 autores, bien conocidos, al menos 2 de ellos, uno era Parménides, otro Heráclito y otro Anaximandro. Lo que llama la atención es que cite a Anaximandro porque la civilización occidental ha estado pues, enormemente interesada en el arjé tal como lo interpretó Parménides, es decir, el ser, y no es menos cierto que también ha lidiado con las relaciones que tiene con el no ser, tal como supuso o propuso Heráclito. Y por ahí han dado, como digo, gran parte de la historia de la civilización occidental por lo que respecta al pensamiento, que ha dado lugar la filosofía, la ciencia, etcétera. Pero lo cierto es que él subraya la importancia de Anaximandro y es un poco paradójico porque Anaximandro lo que nos viene a decir es que el arjé o fundamento, como lo queramos traducir, de todo lo existente, incluido lo social, yo hablo desde la sociología, no desde la filosofía, tiene que ver con lo indeterminado, con el apeiron. Pero claro, lo indeterminado no tiene que ver con eso que muchos estarían tentados a pensar que es la mezcla de distintas cosas formando ciertas mixturas, hibridaciones, etcétera. No, no. Tiene que ver con algo que es imposible de determinar. Es decir, tiene que ver, para ser más claros y contundentes respecto a lo que al parecer quería decir Anaximandro, tiene que ver con la nada. Porque en la nada, nada se puede distinguir y nada es distinguible. Entonces, lo que llama la atención es que Heidegger pues mencione a este Anaximandro, sobre todo porque en Occidente jamás se ha prestado mucha atención a la nada, a diferencia de lo que ha ocurrido en el mundo oriental, porque basta ver el taoísmo, el budismo, el propio hinduismo en términos más amplios, siempre han dado un lugar destacado a la nada, al vacío, y no lo han hecho además en términos de falta, sino en términos de referencia a un lugar o a algo del cual puede surgir cualquier cosa, absolutamente todo. Bueno, pero lo cierto es que aunque la civilización occidental no haya seguido ese curso, el de prestar atención a la nada, como lamenta en cierto modo Heidegger, aunque él tampoco le presta atención, apostó por el ser, como sabéis, no por la nada, pues lo cierto es que nuestra civilización no ha cesado de encontrarse con ella. Por ejemplo, en el ámbito de la fisis o de la realidad física, nos dicen los físicos, los científicos más duros y más respetados, que el 95% de la realidad que ellos atienden está formada por energía y materia oscura de la cual nada saben, es decir, es una nada. Si vamos al ámbito del bios,
y prestamos atención, por ejemplo, a lo que nos dicen los analistas o los estudiosos del ADN, nos decían inicialmente en el año 73 que el 98% del ADN no es funcional, es decir, no sirve para nada, y luego han descubierto algunas utilidades de un porcentaje menor de ADN, pero vamos, que no llegan, que son unos puntitos nada más. El 95% del ADN es basura, como dicen algunos, o no funcional. Y si fuéramos a la realidad social nos encontraríamos con porcentajes muy parecidos. Es decir, la historia de la humanidad en el planeta apenas está documentada por testimonios escritos desde el año 15.000 aproximadamente, no 10.000 antes de Cristo, lo cual supone que hay un 95% de la existencia de la especie humana que está sin documentar en términos gráficos, es decir, en términos de confesión consciente de qué es lo que se hace, cómo se ven las cosas y qué es lo que pasa. Y si vamos a Internet, que es el paradigma del principio de realidad de nuestra época, pues bueno, también nos dicen los expertos que el 95% de la información está o en la red oscura o en la red profunda, que es a los dos sitios a donde nos llegan los navegadores habituales. Pero vamos, tampoco había que ser muy listo para darse cuenta de que en relación a la propia existencia personal y a la existencia colectiva hay un gran montante de actividad que pasa absolutamente desapercibida para los analistas, incluso para la propia conciencia personal, cosas que desatendemos y que no prestamos atención. Por lo tanto, yo creo que la nada debe ser una realidad a considerar, aunque resulte extraño a Occidente, y yo lo que he propuesto es entender o suponer que la nada ha sido objeto no objeto exactamente de atención, pero que ha estado siempre presente en toda la historia de la humanidad, a pesar de que Occidente la esquivara, y entiendo que lo ha hecho de distintas maneras. Para ello he entendido o he propuesto que hay diferentes eones o épocas que se corresponden con distintas conciencias, y en todas ellas aparecen maneras diferentes de tratar o de figurar la nada. Eso sí, yo añadiría que esos eones y esas conciencias, no debieran entenderse solamente en términos de secuencia temporal, porque están presentes en cada uno de nosotros, en cada uno de los instantes, tanto en términos personales como colectivos. Es decir, esa visión temporal puede permitir la exposición, pero no nos debe hacer olvidar que todo está aquí, en este momento, representado, todas las conciencias. La primera sería una especie de inconsciencia, no sería conciencia, sino inconsciencia original, que nos encontramos en la época arcaica, desde que aparece la especie humana, en el 200.000 antes de Cristo o el 260.000, si prestamos atención a las especies de sapiens más antiguas. Incluso podríamos ir al origen del Homo, que es el 600.000, y todo esto, 2,5 millones de años, y todo esto abarcaría aproximadamente entre el 96,75 y el 99,9% de la historia de la humanidad, de la historia de nuestra especie, nuestros ancestros en el planeta, lo cual no es poco. En ese tiempo habríamos vivido atornillados a la Tierra de un modo inconsciente, haciéndolo sobre todo a través de la respiración, y de estas cuestiones nos informan sobre todo las sabidurías orientales. Estoy pensando en los Upanishads, cuando hablan y conceden mucha importancia al aire y a la respiración, que cualquiera que se deje llevar por ella, y seguro que lo hemos hecho muchas veces cada uno de nosotros, pues es un magnífico bálsamo para las penas, respirar profundamente, para el dolor, incluso para la propia curación. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que sea tan simple y rudimentario, sino que es algo que nos permite acceder a lo que sería este atornillamiento que tiene nuestra especie a la Tierra, pero hay muchos más. Otro tipo de conciencia que nos encontramos es la mágica. Y la conciencia mágica, evidentemente, opera fundamentalmente con la magia, y la magia se caracteriza por poner en relación todo con todo. Es decir, frente a la tendencia a distinguir cosas, a establecer jerarquías, que será propia no de esta época, sino de otras posteriores, nos encontramos con que la magia lo pone en conexión todo con todo, pero para facilitar esa conectividad, también dice la magia, o también dicen los teóricos de la magia, por boca de Fraser, que toma la palabra melanesia mana, dice que hay un mana por debajo de todas esas cosas, que es lo que permite la comunicabilidad. Sería algo parecido a lo que los antiguos en Occidente, en Grecia, llamaban neuma, que es el espíritu, pero que en cualquier caso es algo indeterminado y que podemos entender que es una nada. Después viene la época, la conciencia de carácter mítico, en la época matriarcal, que nace en torno al 8500 a.C. Sabéis que esta época pues hay gentes expertos que dudan, otros que no.
a mí me da igual, yo no dudo acerca de eso y entiendo que efectivamente una época muy teñida por las cosmovisiones femeninas del mundo que tiene en el mito, en la conciencia mítica, digamos, un instrumento de conocimiento más importante. Después vendría el león patriarcal, después las invasiones indoeuropeas en lo que es Euroasia, desde el 4500 a.C., y esa mentalidad de carácter patriarcal pues todavía estaría presente y siendo muy influyente, y finalmente habría otra época que sería la conciencia integral, que nace en el 2500 a.C., que no tiene mucho que ver con los padres, ni con los grandes varones, ni con los grandes dioses, sino que tiene más bien que ver con la fratria. Es decir, tienen que ver con las relaciones de igualdad entre las gentes. De alguna manera lo inaugura Grecia con el invento de la democracia. Jesucristo más o menos viene a reconfigurar las creencias de aquella época, no hablando de dioses despóticos a los que hay que obedecer, sino lanzando el eslogan de amaos los unos a los otros. Y luego, pues en la Edad Media europea y sobre todo en la modernidad, pues aquello se acabó consolidando, pues por ejemplo, con las democracias modernas y todo un pensamiento que tiene un carácter bastante patriarcal. Estaríamos en una zona, en un momento, desde hace 2000 años, de generación del impulso mental propio de las eras patriarcales, que tiene lugar esa degeneración precisamente con la aparición del logos, que es lo más abstracto, metafísico que uno pueda entender, y a la vez que esa degeneración se inicia en ese momento, aparece en términos emergentistas, emerge, digamos, la fratria con otro tipo de conciencia que es integral. Bueno, yo entiendo que estos intervalos, los eones y las conciencias, están todos disponibles entre nosotros, pero todo es bastante más complejo porque en cada uno de esos intervalos hay varios momentos. Por un lado, hay un momento de inconsciencia plena que se va desplegando hasta llegar a la conciencia plena, pero ese momento de inconsciencia, y a partir de la consciencia plena, hay dos tipos de ignorancia que no son menos importantes. Una ignorancia negativa que se caracterizaría por el hecho de que desde ese tipo de conciencia no se sabe que no se sabe, acompañada de otro tipo de ignorancia posterior en la que se reconocería que no se sabe, es una ignorancia de carácter positivo, y este movimiento de descenso de la conciencia plena coincide con otro de ascenso de la nueva conciencia. Muchas gracias. Que le va a suceder. Williams, gracias, muchas gracias. Perdón, José Ángel, por No pasa nada. Y entonces se produce el cruce que se produce entre la conciencia decadente y la emergente, se da en un momento de impasse al cual yo le concedo mucha importancia en el libro, en los 4 regímenes de conciencia que hay. En ese momento de impasse se adquiere un conocimiento de carácter inconsciente, es decir, no se sabe qué se sabe, y que culminará con una conciencia plena en la cual se sabe que se sabe. Estos son los juegos de saberes e ignorancias que hago entrar en escena. Como digo, lo más importante son los momentos de impasse. En el momento, en la conciencia mágica, perdón, en el momento de ascenso de la conciencia mágica a la par que la conciencia arcaica decrece, el momento de impasse o de cruce viene dado por prácticas chamánicas como que tienen su epicentro en el consumo de enteógenos, y todo el mundo sabe que ese tipo de prácticas no son tan antiguas porque se dan en la actualidad. Hay gentes aquí en España, que es uno de los lugares de Europa donde más se consumen ciertos enteógenos muy conocidos en América, la ayahuasca, por ejemplo. Aquí hay reuniones pues, semanales donde acude muchísima gente de toda Europa. Entonces, el consumo de enteógenos permite de alguna manera tomar conciencia de la nada, y de esa manera, digamos, uno no se desvincula de lo que sería el arjé, según lo entendía Anaximandro. En la fase de impasse posterior, en la cual decrece la conciencia mágica y emerge la conciencia mítica, nos encontramos con otro punto de impasse que yo entiendo que tiene que ver con los mitos, en general con el mito, pero en particular con lo que es la matriz o la madre de todos los mitos, que son los mitos de muerte y de renacimiento. Mitos en los que se habla de gentes que mueren y que luego renacen, normalmente incluidos asesinatos, en muchas ocasiones protagonizados por los hijos, que tienen como blanco a los padres,
pero que, bueno, en cualquier caso lo que se hace es poner en relación la vida y la muerte, y dando a entender que para nacer hay que morir, o para renacer hay que morir, y que esos son pasos inevitables. Los ritos de paso que nos encontramos en todas las sociedades más o menos lo muestran así, y sabemos por los expertos, por Turner, que hay que distinguir en ellos tres fases: la preliminar, la liminar y la posliminar, pero la liminar, la de medio, es la fase más importante, coincidiría con la fase de muerte, precisamente, de los mitos, porque en ella todo es indefinido, no se sabe lo que pasa, las posiciones sociales se desfiguran, y el protagonista de los ritos de paso es literalmente nadie. Esta fase, como digo, es muy importante, es la fase que dio fama a los escritos de Turner, y podríamos decir que toda nuestra vida está tejida a base de esas nadas intersticiales, porque nosotros estamos permanentemente atravesando ritos. Atravesamos ritos cuando cambiamos de pareja, atravesamos ritos cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de vivienda, pero es que incluso todos los días, según vamos de un sitio a otro, estamos cambiando de ámbitos, y por lo tanto siempre hay zonas intersticiales de nada, de vacío o de apeiro. Otro momento de impasse es en la siguiente época o en el siguiente eón, es cuando desciende la importancia del mundo mítico de carácter matriarcal, asciende el patriarcal, y nos encontramos con el conocimiento esotérico, que aquí en Occidente, en Europa al menos, se dice que desciende de Hermes Trismegisto, este personaje famoso de Egipto, que algunos consideran identificable con el propio rey dios Tot, y que da como regalos a la humanidad en aquella parte del planeta, aunque el esoterismo también está documentado en China y en otros lugares, da como regalos a la humanidad la alquimia, la magia y también la astrología. Pero sin lugar a dudas, si uno observa la historia de Europa, donde más interés se ha mostrado, o sea, se ha exhibido, ha sido respecto a la alquimia, que ha tenido una presencia constante, que está llena de textos absolutamente confusos para, digamos, despistar a los advenedizos, para intentar que quienes les pudieran perseguir en su momento no pudieran atenderles. Es decir, que estamos hablando de una práctica pues prácticamente ocultada, lo propio del esoterismo, pero que al final acaba en anonadamientos del propio personaje, que intenta acceder a la elaboración o a la obtención de la piedra filosofal, que es la madre de todos los minerales. Tiene que tener en cuenta ciertas conexiones cósmicas que solamente se dan de vez en cuando, y prestando atención a todos esos elementos cósmicos, la mayor parte de ellos, pues al final acaba desvaneciéndose y anonadándose, hasta el punto de que no conocemos o no quedan rastros de gentes que puedan pueda certificarse que sean alquimistas, como no sea alguno del que se ha hablado que apareció en el siglo XX, como fue Fulcanelli o el conde de Saint-Germain, pero tampoco está muy documentado eso. Y finalmente habría otro momento de impasse que tiene que ver con la decadencia de la conciencia mental, la propia de la ciencia, del logos y de todo esto, y el ascenso de otra, que será la integral, en la cual nos estamos asentando, pero que resulta muy difícil de tratar, porque todavía estamos funcionando con esquemas de tipo mental, y ese momento de impasse tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad podemos entenderla como la aparición de algo nuevo. Y si se trata de algo que es nuevo y por lo tanto imprevisible, es decir, que no se parece a lo que había antes porque tiene que tener cierta novedad, pues es una creatividad que tiene mucho que ver con la nada, porque nada sabemos de lo que va a aparecer, de aquello que sea genuinamente creativo. La creatividad aparece en el ámbito del arte en el siglo XVII aproximadamente, XVII-XVIII, cuando se le reconoce al hombre capacidad de crear a través del arte, pero nuestras sociedades, convendréis conmigo, que están muy entusiasmadas por la creatividad, pues porque no solamente dentro del arte se extendió por todos los ámbitos y absorbió muchos más, sino que apareció en otros ámbitos fuera del arte, como son la educación, como son la economía. Yo he investigado este asunto con lo de las clases creativas, por ejemplo, como es la propia política. En todos los sitios se habla de arte. Yo cuando iba a la escuela y era pequeñito, a mí me decían que lo que tenía que hacer era memorizar, aprender de memoria. Pero ahora parece que a los niñitos y a las niñitas les dicen que lo que tienen que hacer es ser creativos
ojo con el mandato, que es típicamente paradójico, ¿no? Es un doble vínculo, porque si soy creativo, pues, o sea, si te obedezco, te desobedezco. Si te desobedezco, pues obedezco, pero cuando te desobedezca me echas de clase, porque las clases se tienen que hacer otras cosas. Bueno, el caso es que parece que estamos en una época donde la creatividad se manda, y luego habría una parte, una fase de impasse posterior, que yo no me atrevo a hablar de ella, que tendría que ver con el descenso de la conciencia integral y el ascenso de la conciencia, de otro tipo de conciencia, a saber cuál es, y ahí el cruce se daría en torno a un tipo de creatividad distinta, entiendo yo. Algo me atrevo a lanzar como hipótesis, pero yo no ando muy fino en esto. No ando muy fino en esto porque evidentemente hay que hablar en términos de conciencia integral y es muy difícil hacerlo. Yo lo ensaño utilizando, pues, por ejemplo, algunas maneras de pensar de los amerindios según las ha tratado Ibeiros de Castro, porque parecen tener bastante que ver con aquello que entendemos los que prestamos atención a la conciencia integral, que tiene que ver con ella y que hace referencia a la ausencia de espacio y de tiempo, dos categorías que nacen realmente con la conciencia mental, pero que no tienen ninguna utilidad para conciencias de carácter integral. Es decir, el tiempo no existe. Y pensar en estos términos resulta bastante complicado. Bueno, y esto es a grandes rasgos el esquema que yo propongo en este texto, que es un ensayo que intenta poner ciertas cosas en orden, más bien ponérmelas yo, y que intenta apostar decididamente por algo en lo que ando desde hace tiempo, que es pensar en términos de conciencia integral. Otros podrían decir que es pensar en términos de conciencia transpersonal, es decir, atravesar el yo, ir a fases más sutiles de la conciencia, lo cual debería tener su correlato en la propia sociedad, en el sentido que deberíamos poder hablar de, digamos, actividades sociales o sociabilidades trans, no diría personales, sino transsocietales, en la que la propia sociedad tal como la conocemos, esta sociedad que distingue la política de la economía, del arte, de no sé qué, quedaría atravesada y esas sociabilidades irían a estados más sutiles, no tan groseros como lo son, por ejemplo, el máximo de carácter grosero que uno puede entender que hay, que es el ámbito de la economía. Bueno, no tan grosero porque todos sabemos que está basado en ciertos principios metafísicos que los quitas y la economía se desmorona, ¿no? Pero da la impresión de que estamos hablando de algo en principio bastante material. Por tanto, yo entiendo lo integral en estos términos de transpersonal, con toda la psicología transpersonal que anda detrás ahí, donde lo imaginario es fundamental, y no solamente transpersonal, sino transsocietal. Y esto es lo que yo diría acerca de este libro, para no aburrir mucho más y por si queréis que conversemos sobre ello. Muchísimas gracias, José Ángel. No, la verdad, muy interesante. Yo estoy un poco sorprendido de todo esto que nos estás presentando, la verdad, muy interesante. Sí pediría que nos limitáramos a una participación, ¿no? Porque tenemos un poco el tiempo ya encima. Entonces, si alguien quisiera comentar algo, adelante. No sé si hubiera algún comentario. Bueno, pues aprovecho yo. También quería, pero... No, adelante, Yolanda. Perdón, Josafat. José Ángel, muchas gracias por estos temas tan interesantes. Sin querer alargarme mucho, porque obviamente podría dar para mucho esta charla, me llamó la atención la cuestión sobre la creatividad, como la creación de algo nuevo y que surge de la nada. Y pensaba yo qué tal la creatividad, pero surgida de algo, ¿sí? O siempre es de cero, de la nada, o sea, también pensaba un poco en el imaginario radical, o se basa siempre también en algo, pensando un poco en la hora cero, en este tipo de ideas, ¿no? No sé qué podrías decir al respecto, o si te entendí bien, o qué otros pensamientos podría haber sobre esto de la creatividad y la nada. Pero yo creo que cuando nos tropezamos con la creatividad,
podemos caer en el riesgo de que nos ocurra lo mismo que nos ocurrió con otro concepto que parecía muy útil, muy interesante y que al final no ha cubierto las expectativas, que era el de la innovación. Porque la innovación, básicamente, en Roma, cuando hablaban de la innovación, la palabra surge de allí, no les gustaba porque tenía que ver con la aparición de algo extraño. Y eso vuelve a sucederse en la Edad Media y en la modernidad hasta que, bueno, pues se hace un hueco y tal. Pero cuando se hace un hueco en el orden que tenemos, la innovación perdió toda capacidad de trato con lo extraño. Y hoy la innovación es algo bastante previsto. Yo creo que la creatividad aparece de alguna manera para enmendar ese error y hacer referencia a algo que sea realmente nuevo. Y si nosotros nos tomamos en serio que sea realmente nuevo, pues adjudicarle, lo podemos hacer, ¿eh? Podemos encontrarle parecidos, similitudes, podemos encontrarle cierta base. La lógica magmática de Castoriadis podía ser, hilando fino, dándole contenidos, bien, podemos hacerlo. Pero si intentamos respetar ese carácter que tiene de novedoso, de improbable, de sorprendente, como lo tiene el acontecimiento, y Badiou en filosofía tiene un libro que habla del acontecimiento y probablemente todo lo que dice el acontecimiento lo podríamos decir respecto a nada, porque el acontecimiento interrumpe el curso ordinario de las cosas, las secuencias temporales previsibles, y de repente las desbaratan. Entonces, si queremos respetar eso, más vale respetarlo diciendo que está lo indistinto. Lo indistinto, es decir, el apeiro, no la nada, como la base y fundamento de todo. Yo añadiría que el concepto de creatividad tiene una gran relación con otro concepto que es también de nuestra época y que ha adquirido gran peso y prestigio, que es el riesgo. Porque el riesgo también hace referencia a algo improbable. Lo que pasa es que en un caso parece que el riesgo se teme y hay que conjurarlo, y en otro la creatividad se aprecia y hay que traerla, ¿no? Aunque la creatividad y el riesgo por separado son las dos, digamos, tienen efectos tanto positivos como negativos. Hay gente que vive económicamente muy bien de los riesgos y hay gente que disfruta haciendo deportes de riesgos. Y con la creatividad, pues ojo con poner demasiada en el ámbito de un aula, pues porque te la cargas, la destrozas y ya está. Por lo tanto, yo diría, más que creatividad y riesgo, lo que tienen en común los dos, que es lo improbable. Y lo improbable sería una de las maneras de hablar de la Peyron en nuestra época. Y ojo que cuando hablamos de lo improbable, estamos hablando en último término, forzando un poquito las cosas, de lo sagrado. El misterio en conjunciones, que decía, es algo del cual puede surgir cualquier cosa y al cual nos tenemos que proteger. Tiene esa doble condición de creativo, es decir, lo queremos, pero ojo, de temor, porque se le debe tener respeto y por eso hay que tener ciertas prácticas, ciertos rituales para acceder a ello. Todo ello yo creo que está en el fondo de la creatividad, no es novedoso, otras épocas han pensado sobre ello, pero la nuestra, pues digamos que nos ha dado esta vía para reencontrarnos con lo indeterminado, con la nada. Perfecto. Pues agradecemos la participación de José Ángel Bergua y la pregunta. Vamos a seguir a la siguiente presentación un poco para pues no cargarnos tanto sobre el tiempo, si les parece bien. Y bueno, en este caso me tocaría a mí hacer la presentación, si me dan un minuto. Ahí está. Creo que ahí ya están viendo la presentación. Es una presentación muy breve. Permítanme también ponerme yo mismo el tiempo para evitar pasarme de estos 20 minutos que tenemos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están por aquí, ¿no? El libro que voy a presentar yo es el producto de mi tesis doctoral. Se llama El petróleo en el imaginario social mexicano, nación, patrimonio y soberanía, ¿no? Platicaba yo con Yolanda cuando empezamos que justo yo tuve el gusto de conocerla hace algunos años en Ourense, ¿no? Estaba trabajando en aquella época este tema, apenas estaba entrándole. Ahorita voy a hablar un poco de cómo se fue desarrollando el trabajo, ¿no? Pero en aquella ocasión tuve pues la suerte de conocerla a ella y de conocer a Felipe en esa misma sesión. Y bueno, pues es un poco la razón por la que por acá andamos, ¿no? Voy a empezar un poco...
Primero que nada, ¿cuál es el origen? Como yo les comentaba, este libro es producto de mi tesis doctoral, que digamos que lo empiezo a trabajar el tema desde mi tesis de maestría. Yo entro al tema petrolero por el tema de la historia, ¿no? Con una maestría en historia, y empiezo a hacer un análisis, hago un análisis, pues, sobre el tema petrolero, más o menos desde 1917, con la Constitución mexicana, hasta el año de 1992, ¿no? Puse aquí esta frase del historiador mexicano Luis González y González, ¿no? Quien dice que hay 10 o 12 temas difícilmente prescindibles para todo historiador mexicano. Uno de ellos, la nacionalización del petróleo, con ser tan reciente, ya ha seducido a 1001 autores y sin duda, mientras dure nuestro entusiasmo nacionalista, seducirá a muchos más. Como les decía, yo empiezo con el tema petrolero desde la visión histórica, y es un tema bastante trillado. Es decir, cuando yo presento y empiezo a hablar del petróleo, ¿no? Es como hay otra tesis sobre petróleo, otra tesis sobre expropiación petrolera, ¿no? Es un tema bastante recurrente en la historia. Y empiezo yo a trabajarlo, yo traté de analizar, digamos, la duda surge de la reforma energética que propone el presidente Calderón en el año 2008, ¿no? Entonces trato de ver por qué se dio la discusión como se dio en aquel momento, ¿no? Entonces hago esta tesis, ahí empiezo a tocar el tema del imaginario social, pero muy superficialmente, específicamente con el trabajo de Charles Taylor y con algo de Benedict Anderson, ¿no? Pero digamos, no entro profundamente. Un poco la idea de mi presentación lo divido como en 4 grandes momentos, ¿no? En cómo ha ido evolucionando el libro y la investigación. Y decía, pues esta es la primera, ¿no? El tema de la historia, en donde empiezo a analizar el tema petrolero en un discurso completamente histórico, cómo se va desarrollando, ¿no? Llegando hasta el año de 1992, que es cuando se da una de las reformas más importantes al sector, ¿no? Entrando al tema del neoliberalismo, ¿no? Entonces, digamos, este es el primer momento del que pudiera hablar yo de la tesis, ¿no? O de la investigación, que después se convertirá en libro. Un segundo momento viene precisamente cuando acabo la maestría, entro al doctorado y me doy cuenta que el tema que hace falta o la reflexión de fondo que me hace falta tiene que ver con el concepto teórico, ¿no? La verdad es que el tema de los imaginarios sociales daba para bastante, ¿no? Yo no lo conocía a profundidad, había hecho un trabajo pues mucho más descriptivo, histórico, ¿no? Que sigue teniendo una presencia importante en el libro, ¿no? Aquí traje conmigo la copia del libro, es decir, digamos, esa primera parte histórica, pues tiene una representación, digamos, las primeras más o menos 144 páginas, ¿no? Las primeras 140 páginas hablan precisamente del tema histórico, ¿no? Pero lo que hago al llegar al doctorado es buscar una base teórica como mucho más profunda, y es cuando me topo con Castoriadis, ¿no? Me topo con Maffesoli, me topo con Enrique Carretero, ¿no? Y sus trabajos sobre este tema. Ahí no fue en Ourense, pero después al año siguiente conozco a Enrique Carretero, incluso me regala una copia de su libro que ahí tengo y guardo la verdad con bastante cariño, ¿no? Digamos, empiezo a hacer toda esta reflexión teórica, ¿no? En eso me toca irme a España, voy a hacer una estancia de investigación en la Complutense, y es justo cuando entro en contacto con el G6, ¿no? Con el Grupo Compostela de Imaginarios Sociales, ¿no? En donde conozco a Yolanda, en donde conozco a Felipe, y la verdad es que fue un muy buen momento porque me hizo darme cuenta que no estaba solo en estos temas de los imaginarios, ¿no? Yo la verdad es que en la universidad donde estudiaba el doctorado nadie trabajaba en imaginarios sociales, y pues un poco te sientes, no sé si les haya pasado, pero sientes solo, no sabes. Yo decía, bueno, igual en mi interpretación de Castoriadis, igual y solo yo lo estoy pensando, y conforme voy escuchando estos otros trabajos, ¿no? Conociendo a David Casado, a Coca, todos estos grupos, por supuesto a Pintos, ¿no? Pues me doy cuenta que no estoy tan loco, por lo menos, digamos,
me hace pensar que mi interpretación o mi análisis no está tan perfecta. Y entonces llego a esta primera definición, ¿no? Por aquí la pongo, que dice, digamos que es una definición de trabajo que trabajé yo en la tesis, ya no aparece en el libro, lo he utilizado en otros escritos, ¿no? Pero llego a esta concepción basado sobre todo en Castoriadis y un poco en Taylor, ¿no? Donde dice, un imaginario social es la unión de ciertos pensamientos, conceptos, palabras e imágenes compartidas por una sociedad que permiten la comunicación y la práctica de ciertas actividades compartidas, dotándolas de sentido. Dicho imaginario no va a tener un sentido teórico o racional y muchas veces no es consciente, por lo que resulta muy compleja su representación. Esa es una definición, digamos, muy genérica, no muy amplia. Yo nada más haría una precisión aquí, que ha sido una precisión que me ha costado algo de trabajo, sobre todo con la gente que trabaja imaginarios sociales, que yo hablo de imaginario social en singular, y la mayoría de los trabajos se hace en plural, ¿no? Aquí Lidia Girol ha sido como que la más crítica, de decirme, no, son imaginarios, no es imaginario, ¿no? Enrique Carretero en su texto habla, ¿no? Empieza hablando de imaginario y después dice, pero, y se cambia a imaginarios sociales. ¿Yo por qué utilizo el término en singular? ¿Por qué hablo de imaginario social? Porque me parece que la teoría de Castoriadis, ¿no? Cuando él nos habla de un magma de significaciones, nos permite hablar de uno solo, es decir, aunque haya diferentes representaciones del imaginario, como el imaginario no siempre se puede tomar de manera completa, ¿no? Es esta idea magmática, no se puede hacer una representación completa del imaginario, no necesitamos hablar en plural, no es que sean diferentes imaginarios, sino que puede ser desde un magma de significaciones, cada quien va construyendo su propio imaginario. Es decir, me parece que el concepto de imaginario social permite que no hablemos de una ideología, ¿no? Una ideología es cuadrada, tiene un corpus ideológico muy claro. Los imaginarios no, me parece que más bien nos permite hablar de que dentro de la sociedad, ¿no? Hablemos, puedan haber diferentes aproximaciones al mismo imaginario. Por eso hablo yo, ¿no? Y el libro se llama El petróleo en el imaginario social mexicano, ¿no? Hablo de un imaginario en general mexicano donde estaría presente el tema petrolero dentro de este magma de significaciones y que es recuperado de diferentes maneras por diferentes actores, ¿no? Bueno, un poco ya pasando de este segundo momento y llegando a un tercer momento que además se da como a la par, entro yo al doctorado, ¿no? Paso de la historia a las ciencias sociales y las ciencias sociales y políticas, es finalmente el doctorado, y de repente se presenta una reforma energética en el año de 2013, ¿no? Y el texto o la investigación cambia completamente de naturaleza, ¿no? De un hecho histórico en el pasado hasta cierto punto, ¿no? Aunque digamos el imaginario, como nos dice el propio Castoriadis, ¿no? Se hace de lo histórico y de lo social, ¿no? Y dice Castoriadis, no se puede separar una cosa de la otra, pero finalmente de repente se vuelve un tema de la discusión política en México muy importante, ¿no? Rescato, bueno, digamos, empieza la discusión, yo entro primero, leo los documentos, las propuestas de ley que mandan los diferentes partidos, primero el PAN, ¿no? Después la manda el gobierno federal y después el PRD, y leo el documento que organiza el Senado, el dictamen que hace para una nueva ley, y digo, aquí no hay imaginario, o sea, esto del imaginario me lo imaginé literalmente yo, no existe, ¿no? Es una discusión muy técnica, en términos, pues digo, más bien en este sentido de qué es lo que conviene, macroeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero conforme voy leyendo y voy trabajando, sobre todo las discusiones que se dan en el Congreso y fuera del Congreso, en medios de comunicación, en redes sociales, ¿no? Me doy cuenta que no es así, que al contrario, el imaginario está más presente que nunca, ¿no? Tomo por ahí también algo del nacionalismo banal, ¿no? Que habla Billing, ¿no? Es decir, es un tema, el tema del petróleo está como ahí presente y de repente surge en la discusión política y es cuando todo el mundo empieza a hablar precisamente del tema petrolero, ¿no? Y es justo en este momento y me permite hacer un análisis muy rico del imaginario, ¿no? La tesis doctoral se cierra en este momento en la reforma, específicamente hasta la reforma constitucional, es decir, no entro yo ya a la de leyes secundarias,
un poco porque ustedes saben, una tesis doctoral tiene que parar en algún momento, no nos podemos seguir, y tomo yo la decisión de cerrarlo en la reforma constitucional, ¿no? Que es el momento que me parece donde el imaginario es más fuerte. Un poco para quienes, digamos, no estén tan familiarizados con la reforma energética, lo interesante y precisamente lo que analizo en el libro es que en estos años el discurso del gobierno federal, que digamos es de una clara, en ese momento es claramente neoliberal, ¿no? Retoma el discurso del presidente Cárdenas, quien es quien nacionaliza la industria petrolera en 1938 y dice que están haciendo lo mismo que hizo Cárdenas en el 38, ¿no? Cárdenas nacionaliza, le entrega, crea una empresa paraestatal que es Pemex, que va a manejar todo el sector petrolero, y sin embargo el gobierno, que quiere hacer lo contrario, que es reactivar a las empresas privadas, en su discurso dice que lo que está haciendo es regresar a Cárdenas, ¿no? Lo cual era un sinsentido, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que pues le roba el discurso a la izquierda, ¿no? Que estaba en contra de las reformas, al utilizar la imagen del presidente Cárdenas. Y aquí es donde yo veo muy nítido el tema del imaginario social, ¿no? Es decir, cómo la discusión, de ser una discusión que pensaríamos es técnica, macroeconómica, de datos duros, se vuelve un tema de legitimación alrededor de si Cárdenas dijo o no dijo, si quería decir, si lo dijo así, pero realmente lo que quería decir era lo otro, y se vuelve eso, ¿no? Me tocó participar en una mesa en radio, y lo que decía uno de los participantes era, les quiero dar las gracias que no estemos tratando aquí de explicar qué es lo que dijo y qué es lo que quiso decir Cárdenas, ¿no? Porque en eso se centró la discusión, fue algo muy curioso, ¿no? Y entonces es ahí, esto me permite rastrear el imaginario social, ¿no? Darme cuenta de que están estos elementos y los utilizan a favor. Lo más interesante es eso, es decir, los mismos argumentos los utilizan a favor y en contra de la reforma, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que esto no es una decisión de carácter técnico, sino que se centra mucho en el tema del imaginario, ¿no? Como les decía, este análisis es lo más fuerte en la tesis doctoral y en el libro termina teniendo un impacto importante. El capítulo tiene una extensión de más o menos 50 páginas, digamos un periodo muy corto en un solo año, un par de años, ¿no? Se vuelven 50 contra pues casi 100 años que teníamos antes, o más de 100 años, de 1917 a 1913, casi 100 años, ¿no? Que se habían dado en una extensión de 140, o sea, es muy fuerte esa parte, ¿no? Y digamos, en ese momento cierro la tesis, tomando los elementos digamos, teóricos vistos, ¿no? Trabajados, ahí pues digamos, la posibilidad también de participar en la red me permite empezar a ver otras investigaciones parecidas. Todavía en España me conocían como el chico de los imaginarios del petróleo, ¿no? Pero digamos, esto pues ha ido evolucionando y me ha ido llevando a otros caminos, ¿no? Y bueno, un cuarto momento que ya va a aparecer en el libro, que no aparece en las tesis, ¿no? Es una nueva coyuntura que es el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, ¿no? Un presidente de izquierda, un hombre que había sido muy crítico a la reforma energética y que no solo había sido crítico a las reformas anteriores, sino que le ha apostado mucho al tema. Es decir, el tema petrolero le ha dado muchos réditos políticos, escribe un libro, digo, habría que ver si realmente lo escribió, incluso en la presentación del texto dice que agradece a varias personas que lo ayudaron, ¿no? Pero digamos, presenta un texto bajo su nombre, ¿no? Sobre el tema petrolero. Y el tema petrolero empieza, digamos, desde el inicio del sexenio, ¿no? Si nosotros vemos la toma de posesión del presidente, ¿no? Cuando en el momento en el que le ponen la banda presidencial, él da un discurso, empieza, él se asume como historiador, dice que si no hubiera sido político, él hubiera sido historiador, le encanta la historia, y entonces empieza su toma de protesta haciendo una relación, digamos, de la época del desarrollo estabilizador en México, como todo era bello, maravilloso, ¿no? Y después entra una crítica al modelo neoliberal, ¿no? El presidente, digamos, el centro del discurso del presidente ha sido el combate a la corrupción. Y para él, o como lo presenta desde un inicio de su gobierno, y que viene siendo además un discurso que viene de antes, es interesante, la gente se sorprende de lo que dice el presidente cuando tiene 20 o 30 años diciéndolo, ¿no? Pero bueno, digamos, el centro de la discusión para él de la corrupción, él lo ve como algo que va más allá
pues, de un grupo de personas o de una persona y es sistémico y es el modelo neoliberal, ¿no? Para él el neoliberalismo es corrupto, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar este modelo económico y con esto se va a acabar la corrupción. Esto es cuestionable, evidentemente, ni lo va a defender ni lo va a atacar, pero digamos, ese es su discurso. Y lo interesante es que empieza así, decía yo, hace una recapitulación histórica de las maravillas del desarrollo estabilizador, ¿no? Después entra una crítica al neoliberalismo y el primer tema específico al que entra pues en este primer discurso a la nación es el tema petrolero, ¿no? Ahí nos habla de la importancia que va a tener el tema petrolero para el presidente, ¿no? Y entonces pongo esta frase, ¿no? Dice, gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción, ¿no? Lo que ya decía, y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Se rehabilitarán, como ya expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, para dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y entonces se vuelca, ¿no? Digamos, de esta reforma energética del año 2013, que es completamente neoliberal, que abre, digamos, a la inversión privada el sector, se regresa a un modelo en donde el Estado vuelve al centro de la economía nacional, ¿no? Y específicamente con el tema petrolero. ¿En qué acaba un poco el libro? Digamos, otra vez, digamos, el tema petrolero sigue estando muy presente, es decir, ahorita estamos en medio de la discusión de la reforma eléctrica energética, ¿no? Y que regresa, curiosamente, están volviendo a Cárdenas, ¿no? Que son diferentes momentos históricos y todo, pero se regresa a Cárdenas. Pero digamos, el libro lo acabo y con esto quisiera finalizar la presentación, cuando meses después de la toma de posesión del presidente de la República, hay una severa crisis en el tema de las gasolinas en México. ¿Por qué? Porque los ductos por donde pasa la mayor parte de la gasolina, rumbo sobre todo a la Ciudad de México y al centro de la República, pues están siendo, como se dice aquí en México, huachicoleados, ordeñados, es decir, pican los tubos y sacan la gasolina y la venden por fuera. Este es un problema que ha habido históricamente en México, pero el presidente de la República toma la decisión de interrumpir el abasto a través de los ductos, ¿no? Porque dice ahí se están robando todo el petróleo, y manda a comprar pipas para transportar la gasolina, ¿no? Lo impresionante de esto, y ahí está el punto del imaginario social, ¿no? Digamos que es en donde cierro, aunque les comentaba, creo que continúa y continuará todavía por un buen rato, ¿no? Es que a pesar de que, digamos, esto genera una crisis importante en varios estados del centro de México, ¿no? En Guanajuato, en Michoacán, digo, una crisis al nivel de que las ambulancias no tenían gasolina, ¿no? Y no podían atender a la gente que tenía algún accidente o tenía algún problema y tenía que ir al hospital, ¿no? Se empieza una racionalización de las gasolinas muy fuerte. La oposición se frota las manos, dice, es el gran error, además va entrando el gobierno, ¿no? Y es su culpa porque es la política, y resulta que las encuestas, más del 50 o del 60% de la población apoyan la medida del presidente, incluso en los estados donde más fuerte está el desabasto, es decir, en Michoacán, en Guanajuato, es decir, la mayoría de la gente dice, pues sí está mal que tengamos desabasto, pero qué bueno que se enfrentó a la corrupción, está rescatando este petróleo que es nuestro, ¿no? Esta idea del petróleo como algo de todos los mexicanos, ¿no? Por eso también el libro se llama, el subtítulo es Nación, Patrimonio y Soberanía, ¿no? El petróleo en México va íntimamente ligado en el imaginario a la nación, ¿no? Se entiende, incluso en algún momento se entiende el petróleo, vender el petróleo al extranjero como vender la patria, ¿no? Es parte del nacionalismo, se ve como un patrimonio de los mexicanos. Aquí no me voy a meter, hay varios análisis bastante interesantes de esto, ¿no? Pero es algo, les digo, no es solo un patrimonio de la nación como constitucionalmente pues aparece, ¿no? En la propia constitución política de los Estados Unidos, sino que es un patrimonio de todos los mexicanos, ¿no? Hay otros elementos que la Constitución reconoce como patrimonio de la nación y que no tienen este sentimiento tan ligado de nacionalismo. Y el tema de la soberanía, es decir, el petróleo mexicano está íntimamente ligado con la idea de soberanía, y es algo que pues, se ve en esta última frase del presidente, ¿no? Para el presidente la soberanía es tener sus propios energéticos. Pues yo lo dejaría hasta aquí, les agradezco mucho su atención, y bueno, como en el caso del libro anterior,
abriríamos espacio para una pregunta o algún comentario si alguien quisiera hacer. No habría ninguna pregunta. Yo quiero dejar espacio al público, pero me parece súper apasionante lo que acabas de presentar y tengo muchísimas ganas de leer el libro. Y bueno, hay muchísimos aspectos que comentar, pero antes de hacer preguntas o comentarios, no sé, igual doy la palabra para no acaparar mucho el, No, pues adelante, el creo que micrófono. no hay más comentarios. Pues si no hay ningún comentario, si quieren ahora sí pasamos contigo, Yolanda. Pues, Josafat, gracias. Te digo, habría muchos puntos que igual podríamos conectar con tu investigación y la mía, y recordando aquel espacio en Neurense, sobre todo en esta cuestión del nacionalismo banal, ¿no? Así que, bueno, sería riquísimo volver a vernos y comentar. Pero, pues, entonces, ¿empiezo o...? Adelante, Sí, bueno, adelante. gracias y gracias por la invitación a formar parte de esta presentación de libros. Creo que fue José Ángel también en algún encuentro en España que hablaba sobre la loca de la casa, la figura de la loca de la casa, y con lo que contaba Josafat de ser el único estudiando los imaginarios y ese gran encuentro en esta red, en el G6 o en esta red, ha sido ver que no estamos solos, y algo así también me pasa a mí. Bueno, que somos los locos de la casa y es lindo encontrarnos con otros locos. Me presento, soy Yolanda López García, de la Universidad de Jena, donde hice mi doctorado y donde es parte de este libro que también voy a hablar un poco ahora. Voy a compartir también una presentación muy breve, si es que se puede. Sí, adelante. ¿Se nota? ¿Se ve? Sí, ahí la estamos viendo. Muy bien, se ve ahí la portada que quiso presentar un poco estos imaginarios en plural y en un poco pues también en complejidad y a veces en pugna, ¿no? Entonces les contaba que yo estoy en la Universidad Friedrich Schiller en Alemania, aunque nací y viví casi la mitad de mi vida en México, en Guadalajara, y mi historia es un poco, pues, de alguien que ha estado en muchos lugares. Después de mi licenciatura y de trabajar un poco en México, decidí migrar y fui a Alemania, a la ciudad de Osnabrück, a estudiar una maestría en migración internacional y relaciones interculturales. Y ahí empecé yo a experimentar pues ciertos cambios que vienen con la migración, a cuestionarme muchísimas cosas y a ver, a observar qué pasaba conmigo, pero también a conocer a otras personas de México, a otros latinoamericanos, y ver que de repente había temas ahí que me parecían bastante fascinantes.
Me parecía que estando en México, obviamente no tenía yo que ser Yolanda la mexicana, sino que de repente era en Alemania Yolanda la mexicana y los latinos éramos hermanos, y a veces con otros mexicanas era un gusto de vernos, muy, muy peculiar, cuando a veces, a lo mejor estando en México, no hubiéramos compartido cosas porque no había muchísimas similitudes o temas que nos vincularan. Entonces empecé ahí a observar y tuve la oportunidad de hacer un semestre de intercambio en Murcia, en España, y ahí empecé a conocer esto de los imaginarios, a conocer a Benedict Anderson y a entender un poco esa construcción de México como esa comunidad imaginada. Y tuve la fortuna ahí de tener los primeros encuentros con esto del imaginario. Y a partir de ahí no he dejado de seguir de una u otra forma a la red, a veces un poco rezagada desde Alemania, no siendo parte de Iberoamérica, pero siempre tratando de poner el énfasis en esto de los imaginarios. Entonces, ¿cómo surge este libro? Pues hago mi doctorado en esta universidad donde trabajo y doy clases, y sigo investigando el tema de los imaginarios, pero ahora en Alemania. Me olvidé decir que en la maestría hice mi tesis también sobre imaginarios de migrantes mexicanos en Murcia, España, a través del método de las historias de vida. ¿Por qué? Porque como hablaba Josafat en esa definición que a mí me pareció súper buena, tu definición de trabajo, yo no he podido hacer una definición tal cual, uso una mezcla entre Pintos y Baeza. Para mí es esta cuestión de una parte muy fenomenológica, las experiencias, lo que pensamos, lo que observamos, pero también cómo actuamos, cómo los imaginarios se materializan o se objetivizan en prácticas, ¿sí? Entonces, a través de los relatos de vida, a través de métodos cualitativos, de perspectivas muy, muy cualitativas, muy fenomenológicas, muy, pues del subconsciente a lo mejor, como a través de los relatos de personas, en este caso personas que han nacido y han decidido emigrar a Alemania, empiezan a contarme su vida, y ahí es una fuente súper rica de formas de ver la vida, de entenderla, y a la hora de narrar la vida, empiezan a recapacitar, ¿sí? Y narran también sus prácticas y empiezan a dar significado. Entonces, para mí, una forma de acercarme a los imaginarios ha sido a través de los relatos de vida. Entonces, esta investigación cuenta la historia de 13 personas que han migrado y que bueno, cuenta también una parte de una migración que es muy poco conocida, porque casi nunca escuchamos sobre los migrantes mexicanos en Alemania. En Alemania no es un grupo mayoritario, más o menos son unos 18,000 personas. Los índices, las estadísticas cambian, porque luego hay quienes tienen la doble nacionalidad y están metidos en otro índice, pero según fuentes, Alemania es el cuarto país receptor de mexicanos, después de Estados Unidos, Canadá, España y luego Alemania. Y en Alemania me encontré con que por todos lados se ve menú mexicano, o ensalada mexicana, o la fiesta mexicana, o muchos estereotipos también, pero no con esa conexión de migrante, ¿sí? Entonces, quise indagar más sobre este tema y nació este libro que acaba de ser publicado en septiembre y que está compuesto por 5 capítulos. En los lentes teóricos hago un ejercicio de poner en diálogo a autores iberoamericanos, a muchos autores de la red, a Felipe,
a Enrique, a Pintos. Y ahora que hablabas, Josafat, cuando conociste a Enrique, yo cuando conocí a Enrique me sentí como groupie, como fan. Y entonces pude ponerlos en diálogo también con otros autores de contextos anglosajones, pero también con los alemanes. Si bien en Alemania no se habla mucho sobre el imaginario, hay por ahí 2 o 3 también locos que quieren acercarse a este tema. Y para mí era muy importante poner y dar a conocer a estos autores en otros contextos. Como pueden ver, el libro está escrito en inglés, porque pensé que en alemán pues menos gente lo leería. En español pues no lo podían leer acá. Así que inglés fue una forma de abrir un poco de espacio y me pareció interesante abrir esos caminos también en inglés, que precisamente Enrique y Felipe comentaban que hay poco escrito en inglés. Hay algunas cosas, hay que buscarle, hay en Australia, hay algunas cosas, pero obviamente dar visibilidad a la red me parecía también una de las innovaciones de este libro. Les comentaba que en la metodología es en sí relatos de vida, pero también es un statement, quiero pensarlo así, de una crítica también al positivismo, de una crítica a esa búsqueda de objetividad, con la que yo me he topado aquí muchas veces en Alemania, con esa crítica de decir, bueno, pero ¿qué es eso de los imaginarios? No es objetivo, no, ¿cómo lo puedes estudiar? ¿Cómo puedes hacer una tesis de eso? Pues demostrar que sí es científico, ¿sí? Pero desde otras perspectivas, y eso también es un ejercicio del imaginario, de criticar pues esos imaginarios científicos positivistas, ¿no? Y ya como los resultados se basan o dan forma a los capítulos 3, 4 y 5, que son algunas de esos imaginarios que yo encontré que se repetían en esas historias de 13 personas muy diferentes, pero unidas con ciertos temas. Muchos temas se quedaron fuera, porque no, como decía Josafat, hay que ponerle límite, y si no esto no para y hay que parar. Pero digamos que 3 grandes temas fue encontrar cómo reimaginan la vida estas 13 personas a través de la migración. Cómo reimaginan la mexicanidad, esa mexicanidad que nace estando en el exterior. Y el capítulo 5 habla de la reimaginación del cambio y de la pertenencia, ¿sí? Y hago ahí un estudio sobre la agencia entre imaginarios dominantes y emergentes, que en un momento voy a hablar. Me voy a saltar algunas cosas que creo que no van mucho, que ya mencioné. Bueno, los relatos de vida, ya hablaba también de los métodos. Luego que quede aquí constancia en el video, por si alguien lo quiere ver, lo pausa o puede adquirir el libro, obviamente. Promoción. Pero bueno, aquí voy a los resultados, ¿no? O sea, el estilo de vida en la migración, y me encontré con el rol de esta lifestyle migration, ¿no? Porque las personas que han emigrado a Alemania son consideradas como migrantes altamente cualificados, ¿sí? Tienen un título universitario. Digamos que se habla mucho de esta migración rosa de amor, pero también de la migración profesional, y yo me encontré que no podíamos definirlos como nada más altamente cualificados, o nada más por amor, o nada más por estilo de vida, ¿sí? Hay algunos que han emigrado porque simplemente querían vivir en Berlín en una vida bohemia, ¿sí? Y tenían los medios para permitirse una vida así. O otros porque no querían vivir en un México imaginado como corrupto, como inseguro, ¿sí? Entonces querían salir de México. Entonces encontramos también que esta migración por estilo de vida habla de un cierto estrato medio alto, ¿sí?
donde hay motivos enredados, y esos motivos enredados salen en esas historias de vida. Al principio algunas personas se presentan como, bueno, yo me enamoré y me casé y me fui a vivir a Alemania, o yo quería estudiar nada más, pero luego, ahora sí que hurgando en esas historias, salen otros motivos que por eso los llamo enredados, ¿sí? La calidad de vida es un motor y en sí también un imaginario de una calidad de vida también a veces imaginada, si bien hay algunos aspectos que ellos mismos dicen que viven mejor que en México, luego hay otros aspectos en donde dicen, pero yo estaba mejor en México, ¿sí? Porque en Alemania me faltan ciertas cosas, o en Alemania me doy cuenta que soy un migrante, o que soy tratado como un migrante, cuando quizá por el fenotipo me confunden, ¿sí? Con alguien de Turquía o alguien musulmán, ¿sí? Entonces las personas se tienen que diferenciar activamente como mexicanos, ¿sí? Porque creen que ser mexicano les asegura mayores privilegios o mayores, una vista positiva, digamos, ¿no? Porque lo mexicano, como no es tan, digamos, tan presente con ese tema de la migración, sino más bien como el estereotipo, la fiesta, lo bonito, entonces es como algo más folclorizado, ¿sí? Entonces, vemos ese tipo de complejidades y de cuestiones en pugna. Y encuentro también un imaginario sobre ese México inseguro y esa Alemania segura, ¿sí? Entonces, en los relatos se tiende a hacer esta dicotomía que luego a veces es relativizada, ¿no? Y bueno, una idealización sobre Alemania, y hablo de un sueño alemán, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con la calidad de vida, pero les decía, a veces un contraste con las experiencias, ¿no? Y a veces esos contrastes van con esos estratos de vida que estas personas llevaban en México. Algunas de estas personas eran managers o eran altos ejecutivos en algunos espacios, y de repente se encuentran que en Alemania no pueden ingresar al mercado laboral, que el idioma les obstaculiza esa integración al mercado laboral, y entonces empiezan ciertas frustraciones, ¿no? O ciertas comodidades como, por ejemplo, tener ayuda en el trabajo doméstico en México, cosa que en Alemania no se lo pueden permitir. Entonces eso lo ven como una, digamos, tipo de migración, ¿sí? O algo bajo de la calidad de vida, ¿sí? Entonces les comentaba, estamos hablando de personas que estaban acostumbradas a ciertas comodidades y privilegios en México. En cuanto a la reimaginación de México y la mexicanidad, ya también Josafat hablaba de ese nacionalismo banal, que yo también me lo encontré en ciertas formas de entender lo mexicano y la mexicanidad, y encuentro que se entiende a México como un contenedor, ¿sí? Como una cajita de eso que nos hace ser mexicanos, pero que es totalmente construido y que muchas veces parte de esos estereotipos, ¿no? Entonces, las personas se reconocen y toman una actividad como embajadores y representantes de la cultura. Entonces, para ellos y ellas es muy importante presentar la cultura mexicana, pero una cultura, pues a veces muy particular, muy en ese contenedor, ¿sí? No tan diversa como en realidad es la diversidad en México. Y les comentaba de esas estrategias de identificación para hacer saber a los demás que son mexicanos y no otro tipo de migrantes, ¿sí? O sea, la identidad de migrante es vista como algo, pues no tan positivo,
y solo una persona realmente se veía como migrante, ¿no? Decían que no, por ejemplo, no son migrantes porque no envían remesas. Entonces, también se trata de una diferenciación con la migración mexicana a Estados Unidos, ¿no? O sea, tratando de decir, acá no somos así, o no nos vamos a trabajar, o no somos indocumentados, ¿no? Pero a veces les digo, la realidad es que también pasan dificultades y no siempre tienen trabajos también, digamos, dentro de la legalidad, o no siempre son trabajos que corresponden con sus estudios, ¿sí? Y les hablaba que en esa cuestión de los imaginarios es la materialización en prácticas, ¿sí? Prácticas como trato en el libro, como son la comida mexicana, ¿sí? El cocinar y el recrear a México a través de cocinar, o a través de bailes regionales, a través de celebraciones y a través de la ropa étnica. Y hay una cita muy interesante que decía la persona: en México yo nunca me puse una blusa bordada, ¿sí? Una blusa bordada por indígenas, porque era como algo denigrante, o sea, el círculo, digamos, de las amistades decía que en ton de broma que sí iba a ver el bailable del Día de la Independencia. Entonces, esa ropa en Alemania se vuelve como algo muy valioso, algo de orgullo, de autenticidad. Entonces, ahora ya se la pone. Hay un reconocimiento de ese tipo de ropa que pues antes no lo hacía, ¿no? Entonces, las celebraciones, las danzas folclóricas y las vestimentas, digamos, adquieren otro valor y adquieren otra forma de ser parte de esa identificación y de ese reimaginar lo mexicano y la acción de ponérselo, ¿no? Y hablo de otras prácticas sociopolíticas, como por ejemplo manifestarse o votar, o también hacer cosas en sí que no se hubieran imaginado hacer en México, ¿sí? Decía también una persona que ella nunca en la vida había ido a manifestarse en la calle, ¿no? O sea, que eso era como algo muy ajeno a su realidad en México, y de repente en Alemania pues sentía la necesidad de hacer algo por luchar contra la corrupción y contra o sea, por velar por los derechos humanos y cuestiones que antes no eran relevantes para ella, ¿no? Entonces, esas tres grandes prácticas son las que se hablan, pero lo que encuentro también, ese es el capítulo 5 y el final, es que las personas dan significado a sus vidas en esos dos contenedores, ¿sí? En esas dos cajitas muy limitadas, muy pues nacionalistas, ¿sí? Entre lo que es ser mexicano, buscando autenticidad, buscando ser típico, buscando ser realmente mexicano, y las prácticas alemanas, porque también reconocen que se han ido alemanizando, ¿sí? Entonces, digamos que sus prácticas están entre lo mexicano y lo alemán. Pero al narrar otras prácticas, hay prácticas interculturales, hay esa creación, quizá conectándole un poco con José Ángel, esa creación de lo nuevo, de cómo acá entendemos la interculturalidad, como dar plausibilidad y hacer conocido lo desconocido, ¿sí? O la unión de esas prácticas, haciendo cosas que antes no se hubieran imaginado y uniendo, digamos, las diferentes prácticas que no nada más van en lo nacional, sino también que tienen que ver con la región donde viven, o la familia donde viven, o las disciplinas que han estudiado, los gustos, o sea, una vista cultural mucho más amplia. Y esas prácticas interculturales que no pueden especificar como mexicanas o alemanas, tienden a ser vistas como una pérdida de identidad, ¿sí? Como un vivir entre dos mundos, como no poderse definir.
y es algo visto como algo negativo en vez de ver la riqueza de la creación de ese algo nuevo, ¿sí? De esa interculturalidad, de vivir en interculturalidad. Y también una persona sí se reconocía multicultural, ¿sí? Que podemos definirla desde otra forma, pero la mayoría no tenía ese reconocimiento. Entonces me parece muy fuerte cómo también los imaginarios dominantes siguen siendo pues nacionales, con eso que nos han contado cómo las naciones han sido inventadas, construidas, y cómo también los estereotipos forman parte de esos imaginarios dominantes, también al imaginar lo alemán, ¿sí? Esas alemanizaciones. Entonces, básicamente esos son como tres grandes resultados, pero vaya, se quedaron muchísimos más temas. Se acaba de publicar también otro artículo con algunos imaginarios nada más de las mujeres participantes de esa investigación. Por ejemplo, dando valor a tener un esposo alemán, o sea, ¿qué significa tener un esposo alemán y tener un esposo mexicano? Donde yo percibo cierta colonialidad de pensamiento, ¿sí? Y esa colonialidad, pues también dominante en ese tipo de diferenciaciones entre esa idealización a lo europeo o a lo alemán, que bueno, a mí me parecen muy interesantes de seguir explorando, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo más, Josafat. Pues ya estamos sobre el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Pero si quieres, como te decía, te puedes extender un poquitito más. Sí, pues nada más comentar que otras de las innovaciones del libro son precisamente el abordaje de los imaginarios y la interculturalidad, que creo que no lo dije en mi presentación. Soy parte del Departamento de Estudios Interculturales. Entonces, lo que me había encontrado muchas veces al leer trabajos sobre imaginarios es que a veces se toman los imaginarios y la cultura como sinónimos. Y me parecía muy importante tratar de abordarlos, porque para mí no son sinónimos, sino que los imaginarios son lo que da significación, ¿sí? Y lo que se mueve en una dinámica continua entre lo dominante, lo emergente, lo institucionalizado y lo que se está instituyendo, entre procesos y estructuras y entre lo fijo y lo suelto, digamos, ¿no? Entonces, ahí traté de hacer, digamos, una analogía entre los imaginarios con la cultura pensada como algo dominante, como algo fijo, y la interculturalidad que está digamos, en un proceso de constante, pues, de encuentro entre eso desconocido, que a la vez puede llegar a culturalizarse, a hacerse algo dominante, a hacerse estructura. Entonces, eso es algo que abordé y que también ahí puse en diálogo a los autores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, invitarlos a repensar también estos temas y a repensar también los imaginarios que pasan en la migración. Y bueno, este libro trata de hacer un aporte desde las experiencias de 13 historias de vida de personas que fueron muy amables en abrirme sus experiencias, ahora sí, para poder realizar este libro. Y también hacer un ejercicio de estudiar la migración desde alguien que también es migrante, ¿no? Entonces también era parte del método, pues ahora sí que reflexionar críticamente también sobre mi historia, sobre mis vínculos con el tema, obviamente, al ser yo también migrante en Alemania, y también propone este tipo de perspectivas para seguir estudiando la migración desde experiencias migrantes. Pues yo creo que aquí
finalizo, si no, hay mucha más tela de dónde cortar. Perfecto. Gracias. Pues no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, ¿no? Un poco de cierre. Yo quisiera decir algo, Josafat. Adelante, Andrea. Bueno, disculpen que no enciendo la cámara, pero no tengo dadas las condiciones para eso. Bueno, felicitarlos a los tres, a José Ángel, a Yolanda y a vos, Josafat, por estos libros, que los libros son obras y son fruto del trabajo, y bueno, y está bueno poder tenerlos como, una palabra fea, ¿no? Como producto, pero producto en ese sentido de lo que dijo recién Yolanda, que es lo maleable, ¿no? Lo dinámico, lo que después fluye, más allá del formato que tenga. Me encantaría leerlos, no sé si son de acceso y libre o si están disponibles de manera digital. En el caso tuyo, José, yo suelo leer algunos artículos y me encanta esa mirada que vos tenés filosófica para todo. O sea, hiciste la salvedad de que es una sociología filosófica, o no me acuerdo bien exactamente cómo fue, pero todos tus trabajos los sigo o trato de seguirlos porque adoro la filosofía, es mi carrera frustrada. Yo iba a estudiar filosofía y me dijeron te vas a morir de hambre, y estudié comunicación y me muero de hambre igual. Bueno, me encantaría leer este libro. En el caso tuyo, Josafat, bueno, tenemos nuestros temas comunes y el estreno hoy en día de nuestro grupo de trabajo común sobre conflictos ambientales y extractivismos. Bueno, tenemos ahí un camino lindo para recorrer. Y en el caso tuyo, Yolanda, me encantó esto que dijiste de un libro escrito en inglés, como una intención de acercarlo también a otros lectores, más allá del contexto en el que vos estás, estando en Alemania y trabajando en este centro, ¿no? También eso lo articulo con lo último que dijiste, de la colonialidad, ¿no? Porque también podemos pensar en una defensa, digamos, de nuestra lengua y de nuestro castellano y nuestro español, y sin embargo la traducción no tiene otra intención también que acercar a otras culturas. Así que lo pensé porque a veces tengo las ganas, digamos, de algunos escritos traducirlos al inglés y que tengan otra llegada. Me encantó también esto que vos expusiste con respecto al sentirte parte de ese objeto de estudio que vos tomás, y a través de las historias de vida, ¿no? Porque creo que como investigadores e investigadoras no podemos emprender ningún análisis si no es también poniendo el cuerpo, ¿no? Poniendo algo que nos está representando en ese objeto de estudio. Así que bueno, me encantaría leer tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y sí, totalmente de acuerdo con el tema del idioma, ¿no? En este caso, bueno, era también una cuestión que se tenía que hacer, pero bueno, ojalá también se pueda traducir al español, pero también era importante, exactamente como lo cuestionabas, en inglés también traer otras perspectivas y también hablar de, pues, de autores que muchos están en la red, iberoamericanos, también ponerlos en acceso a otros públicos, y también eso bueno, era muy importante para mí. Así que con gusto. Estoy tratando de ver aquí. Desgraciadamente no está en libre acceso. No sé cómo sean las cuestiones editoriales en otros lugares. Aquí era algo inaccesible ponerlo en libre acceso, pero veré la forma de poder quizá hacerlo llegar y pondré links también. ¿A través de Amazon o a través de algún...? Sí, ahorita busco los links y los pongo en el, y en el chat. En tu caso, José Ángel, el libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues en mi caso el libro lo ha editado la editorial de mi universidad, que es Prensas Universitarias de Zaragoza,
No es de acceso libre, no, es un libro de estos clásicos, pero bueno, si me escribes y me recuerdas tu correo, pues igual te hago informalmente llegar una versión PDF, que es la que yo utilicé para la última corrección de pruebas. Me Porque, encantaría. Bueno, te escribo, me encantaría. ¿vale? Yo creo que hay que liberar los libros, Sí, sí, yo también estoy por esas. pero sí, sabemos las Vale, condiciones. Bueno, muchas gracias a los dos. vale. Gracias. Ahí puse el link al libro, que está en ebook, pero con costo. Como estamos grabando, no sé, tengo que ser formal en ese aspecto. Bueno, pero te hemos entendido, ¿eh? Te hemos entendido. Sí, sí, ahí ya entré al link y lo voy a tratar de comprar. Gracias. Me parece que Josafat se ha ido. Estaba Sí, como el anfitrión nos ha dejado a los huéspedes aquí a solas. Pues nada, Yolanda, tú que eres la última. La última, cerraré. Pues nada, sí, Josafat, yo le digo Josafat, ya, o ahora entendí que era Josafat, tenía que ir a clases, así que, pues nada, creo que así podemos cerrar. Creo que en México tienen que ir a comer, y acá creo que José Ángel también está en España. Yo tengo la misma hora que tú. Ok, yo ahora estoy de visita en España, estoy en Salamanca, así Ah, que creo que también ya es casi hora de cenar para nosotros. Así que agradecerles por su presencia y pues gracias por escucharnos, y que tengan una excelente tarde, y a nosotros, José Ángel, una excelente noche. anoche. Muchas gracias a ustedes. Gracias, adiós. gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Ahí te copié el Sí, Gmail. gracias, Andrea. Te voy a escribir, José Ángel. Ah, vale, de acuerdo. Gracias. Bueno, cenen Chao. bien. Gracias, adiós. 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 José Ángel. Sí. No sé si me recuerdas, nos conocimos hace muchísimo tiempo, pero nada, me da gusto coincidir aquí y te quería saludar. Creo que en Valladolid o en Soria, creo que fue en Soria, no me acuerdo. Pero bueno. En sí. Soria, no. En el congreso del G6. A los que están grabando, no sé si luego pueden editar esto, no tiene que salir. Igual, no te preocupes. ¿Congreso de qué? Del G6 con Pintos. No sé si te acuerdas, Pues, en la Universidad de Valladolid con Coca, o a lo mejor me estoy confundiendo. Sí. Sí, pues yo estuve en la Universidad de Valladolid a una tesis doctoral de Coca. No, pero esto fue, no me acuerdo en qué año. Pero bueno, nada, que me da gusto verte y coincidir aquí. Sí, la verdad es que yo me parecía que te había visto, pero no sabía Sí, cuándo ni por qué. no me acuerdo si fue en Soria o en algún congreso del G6. Así que sí, por ahí nos conocimos. Bueno, pero pues bueno, nada. te digo, hace muchos años. Pues nada, ya nos volveremos a ver. Bueno. El año que viene en Bolivia, a ver si nos dejan movernos. Bueno, Bueno, pues buenas nada, encantado. noches. Cuídate. Chao. Adiós, igualmente.